hoy, eso en un rato, porque ahora no nos privamos de nada en Buenas Tardes China, donde ustedes saben tenemos columnista especializado en inteligencia artificial, que nos está, sí, sin que nos demos cuenta, cambiando la vida. No él como columnista, sino la inteligencia artificial. Tal vez él también. Puede ser, es probable. Y está en Viena, porque está participando en la cumbre de la inteligencia artificial para los países en desarrollo que organiza Naciones Unidas. Freddy Vivas, ¿qué nivel? Buen día, Freddy, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, amigos? No. ¿Me ven ahí? No. Pará. Esperá que les muestro un poquito, ¿se ve? Primero metiste unos lentes de sol y allá de fondo, sí. Contame un poco dónde estás, qué es lo que estamos viendo. Tengo mucho eco, si se puede sacar, buenísimo, porque no me da el cerebro, sino. Dale. Es un lugar hermoso. Ahora hay unos 22, 23 grados. Es el centro de la ONU en Viena, que la verdad que es un lugar alucinante. Terminó hace unas horas el congreso. Es un congreso que ellos crearon. Además del congreso, es toda una división que labura en temas de inteligencia artificial orientados a cómo nosotros en Argentina o en la región o en África o en India nos metemos en todo esto. O sea, la conversación es esa. Lo que venimos diciendo siempre en el programa, China, Estados Unidos liderando, y el resto del mundo, ¿qué está haciendo con esto, no? ¿Cómo lo masticamos? ¿Cómo lo incorporamos? ¿Cómo nos subimos? ¿Cómo hacemos cosas que nos sirvan a todos? Así que estuve 3 días acá, una locura, conocí un montón de gente, así que explotado de cosas en la cabeza. Me imagino, ¿se te corrigió el eco ahí? ¿Podemos charlar o estás pasándola mal? A ver. Sigo con el eco, pero no pasa nada. Yo te tiro... hablé en inglés 3 días, así que... O sea, ya estás licuado. Escúchame, sí. ¿Y qué? Me parece interesante eso que vos decís, es una cumbre de Naciones Unidas que dice no dejemos solamente la cabeza puesta en qué hacen las potencias o las grandes empresas con la inteligencia artificial, sino qué pasa en países como de la periferia y qué es lo que te traes como, no sé, qué se trabaja en países como Argentina o por fuera del corazón del poder que hoy está trabajando la inteligencia artificial. Un montón de cosas. Mirá, una cosa que me llamó la atención es iniciativas que obviamente ni nos enteramos, ¿viste? Estuve con gente, por ejemplo, de India o de Vietnam, donde ellos contaban algunos ejemplos, algunos casos. Y en India, claro, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, agarramos los modelos de lenguaje, o sea, ChatGPT. Sí. Imagínate, India, lo que contaba el representante de India, hay unos 1.600 entre lenguajes y dialectos, 1.600. Sí. Es imposible técnicamente, y el tipo decía, aunque usen métodos ilegales, es imposible que corporaciones como OpenAI y ChatGPT puedan comprender esa complejidad lingüística. Es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Si vos utilizás, imagínate que implementás un sistema de salud en India que utilice la capacidad de inteligencia artificial para que una persona vaya a un sanatorio y vos hables con una máquina y la máquina te diga, mira, sí, vos tenés que ir a aquella parte del sanatorio, tenés que hacer tal cosa. Es imposible que comprenda exactamente tu lenguaje. Por lo tanto, India en este caso está creando, no digo su propio chat GPT, pero algo parecido, digamos, ¿no? O sea, está utilizando las capacidades de conversación y las capacidades de procesamiento de texto propias de su país, adaptadas a lo que necesitan ellos. Esa es un poco la lógica que ellos te plantean, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros desde Argentina? Bueno, hay un montón de posibilidades. Yo creo que en el futuro lo próximo que se viene es ese tipo de cosas, ¿no? Cómo adaptamos las cosas que se están creando en el mundo, principalmente cuando hablamos de temas tan delicados como el lenguaje, ¿no? Que es imposible digamos, el español es un idioma bastante potente en Internet. O sea, obviamente el idioma que maneja la Internet es inglés. El español es bastante sólido también, debe ser como el tercero o cuarto, pero por supuesto que hay otros países con complejidades mayores, como el caso de India, por ejemplo. Claro, ese tipo de cosas son las que se hablan acá. Porque esos robots de tipo ChatGPT, etcétera, chupan información para darte las respuestas de un determinado corpus, que puede ser de inglés, de español, etcétera. Lo que pasa es que si vos decís, sobre esa base le tengo que dar respuestas a India, que tiene tanta variedad de dialectos, va a ser muy limitado o sesgado, o no sé, voy a usar la palabra colonizado. De hecho, se habla de colonización digital. Una de las conferencias fue sobre eso. Y cuando cuando el tipo dijo en el Congreso, o sea, estamos hablando en el salón principal de la ONU, ¿no? Cuando dice
hasta métodos ilegales de obtención de fuentes de información. El tipo se refiere a, por ejemplo, transcripciones de video, que es, imagínate que vos te conectes a cientos de miles de videos en un lenguaje X, los transcribas a texto y a partir de eso entrenes un modelo de lenguaje. Bueno, hay una tendencia también a usar estas técnicas o otras como se llaman web scraping. Web scraping sería como meterse en una página web, chupar todo el texto, meterlo en una base de datos y usarlo para entrenar algo. Son técnicas que están en el borde de lo legal y son cosas que se fueron usando, pero así todo, como vos decís, si la data de texto o de información que tengas que termina siendo texto no es suficiente, vas a tener un sesgo tremendo y eso puede ser muy importante a la hora de, por ejemplo, entender cómo en el mundo de la educación, en el mundo de la salud esto puede funcionar. Y hay un montón de casos. Hay un caso de una referente de Rumania que contaba una plataforma creada con inteligencia artificial para tutorizar chicos en Rumania, que evidentemente tienen muchos problemas, así como también nosotros tenemos, en casos también de deserción escolar, muchos ejemplos de esos que se hicieron en otros países, que está re bueno para llevar a Argentina también. Pero son desarrollos locales en esos países. Sí, desarrollos locales con talento local también. En muchos casos usan herramientas que están por ahí desarrolladas o capaz que usan las capacidades de procesamiento, por ejemplo, de la nube que está en Estados Unidos, o no, otros que deciden hacerlo localmente, pero bueno, de eso se trata, creo. Otros temas que se charlaron acá, por ejemplo, privacidad de los datos, apertura de código, de cómo está hecho adentro un lenguaje. Se habla mucho de código abierto, del open source. Hay una metodología que se llama Ubuntu, que se trata de generar comunidad, de compartir conocimiento, y de acá va a salir, o ya está ahí terminándose un documento que se aprobó ayer, lo aprobamos, fue re loco para mí levantar la mano para votar una cosa así, nunca había estado en un lugar de estos. Pará, ¿vos votaste en nombre de quién? ¿En nombre de Buenas tardes China o de la Argentina? ¿De tu empresa? ¿En nombre de quién? Sí, no sé. En nombre de todo, en nombre de la Argentina. Bien. Acá decís Argentina y la gente te mira con una sonrisa, muchos te dicen, escuchá, Jairo, esto es para vos. Venía en el aeropuerto y venía con un muchacho de Turquía, el chofer de Uber, y empezamos a charlar y me dice, ¿dónde sos? Le dije, Argentina. Me dijo, ¿sos fan de Boca Juniors? Literal. No, Literal. No te cree nada. Y le dije, te preguntó si le conocías a Wanda. Le dije, por supuesto. Y digo, ¿cómo lo conoces? Y por Román Riquelme, me dijo, tal cual. Mentira, ¿qué te va a hablar de Riquelme, un turco en Viena? Bueno, es verdad esto, hay muchos turcos en Viena también, y lo que aprobamos fue un documento que le dicen marco de trabajo, o sea, lo que va a terminar siendo como el resultado de todo este congreso de 3 días de trabajo. Pensemos que eran 80 países diferentes representados, unas 500 y pico de personas, así como yo, con perfiles de investigación o doctores en diferentes ámbitos como procesamiento del lenguaje natural, lingüística, muy interesante todo. Va a terminar un documento que le dicen marco de trabajo, donde va a haber lineamientos. Ellos quieren que ese libro no sea una cosa idealista, sino que sea bajado para que los países en desarrollo los podamos tomar, esas referencias. Y esto, digamos, para mí es muy interesante porque hace 10 años, 15 años que trabajo específicamente en este campo, y muchas veces tomamos esos marcos creados en la ONU. Claro. Y vos decís, ¿quién nos estará aprobando? ¿Quién estará pensando esto? ¿Habrá algún tipo de Latinoamérica pensando también esto? Bueno, evidentemente sí, o por lo menos ahora sí, y está buenísimo. ¿Vos serías el representante de Argentina ahí o había más gente de Argentina? No, yo solo estaba. Ay, mirá. Sí. Bueno, increíble. Sí. Ahora lo lindo es que, bueno, esto sigue, va a haber uno el año que viene también, y también yo voy a seguramente recomendar un par de personas que tengo en la cabeza de Argentina para que puedan venir. Un programa de radio personas. que pueda transmitir desde ahí. Eso, también. me Escúchame. Bueno, de Bangkok es el próximo. Escúchame, Freddy, te agradezco mucho. La seguimos cuando vengas y la verdad un orgullo que estés ahí en la Cumbre de Naciones Unidas de Inteligencia Artificial como representante del país hablando de colonización digital y todo lo que contabas recién. Te mando un abrazo y acá Gracias. Debo pregunta si comiste salchicha en Viena. Exactamente, era lo único que me importaba. Voy a llevarle salchichas de Viena para todos, en un tupper. Abrazo. En un tupper y voy a llevar salchichas para todos. Saludos Abrazo. Nos al vemos. chofer turco. Un abrazo. Gracias. 51 minutos, che, lujo, Freddy Vivas. Sí, en la